Bien, hermanos, quisiera que puedan acompañarme, ya que estamos viendo Marcos capítulo 6 a Marcos capítulo 5, porque tenemos que ver un poquito del trasfondo que tenemos aquí. Y dice la palabra de Dios, Marcos 5, verso 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y creo que tú ya has estado escuchando este mensaje con nuestro hermano Juan Carlos, que hablaba acerca del endemoniado Gadareno. ¿Y qué es lo que sucedió? Lo que pasa, hermanos, es que en este episodio, la vez que yo lo leí, por la misericordia de Dios, yo traté de imaginar cada detalle. Cuando tú te imaginas un endemoniado, lo siento, no sé cuántos endemoniados has visto en la vida. Eso no incluye tu esposo enojado, por si acaso, o tu hijo enojado haciendo berrinches, pero ¿qué pasa cuando hay un verdadero, genuino endemoniado que le atan con cadenas y grillos y los despedaza? Este es un verdadero endemoniado. Y el milagro que sucede aquí es asombroso porque se someten estos mismos demonios al mismo Señor Jesús. Como alguna vez les mencioné, ¿qué clase de rebeldía es esta que los mismos demonios le obedecen? Porque tenemos delante de nosotros al Dios y Rey soberano. Y lo que me impresionaba bastante, y no podía... Yo sé que hay muchas ayudas visuales como películas, series de televisión, que muchas veces carecen de ilustrar lo literal que tenemos aquí. Y no pude encontrar alguna serie, película o alguna obra teatral que muestre 2000 cerdos lanzándose desde un peñasco para morir y estar ahogados. ¿Cuándo has visto tú 2000 cerdos? Tal vez en algún viaje con tu familia viste unos 10 cerdos. ¿Pero 2000? Así que estaba tratando de ver la manera en la cual puedo ilustrarte mejor. Pero no va a bastar una imagen, creo que no sería suficiente. Así que Dios nos ha regalado algo mucho mejor que el PowerPoint, algo mucho mejor que es una ilustración o una pizarra, que es la imaginación que tenemos. Así que déjame prestar un poquito tu imaginación. ¿Qué pasaría si yo te hago aquí delante de ti un solo cerdo? En ese tiempo estamos hablando de un criadero de cerdos para poder comercializarlos y comerlos en la región de Gadara. ¿Cuánto mide, si tú puedes tomar una cinta métrica, un cerdo? 1,50 metros, ¿ok? 1,5 metros, un cerdo grande. 1,5 metros. ¿Y cuántos son, hermanos, los cerdos que se lanzaron, que nos dice el texto? 2000. Si tú tomas un cerdo de 1,50 y pones detrás, en fila, por si acaso no estaban en fila los que se lanzaron, pero quiero que te imagines la cantidad, un cerdo y detrás de él otro cerdo y detrás de él otro cerdo y así sucesivamente los 2000, son 3 kilómetros de cerdos. Todo ese número de cerdos, 3 kilómetros, los ves unidos y en un momento, en un par de minutos se lanzaron todos. Era un episodio que va a causar asombro, pero ellos rechazan al Señor. Y luego el endemoniado empieza a predicar. Y es ahí donde se asombran los gadarenos, de la predicación que tiene este ex endemoniado que ahora está predicando de Cristo. ¿Y por qué te estoy hablando esto, hermanos? Porque ahora vamos a ir al capítulo número 6 y estamos viendo, así como hemos visto en el capítulo número 5, mucha fe por la misericordia de Dios. Una mujer que tenía flujo de sangre que es sanada. Un principal de la sinagoga como Jairo que va y clama por Cristo. Pedro, Jacobo, Juan, la mamá y el papá de esta niña que está muerta. Y estás viendo fe. Ahora tenemos este otro capítulo 6 donde vas a ver mucha incredulidad. Es un contraste. Tienes fe y tienes incredulidad. Y este capítulo, hermanos, que algunos le han titulado el capítulo de la incredulidad, porque en este mismo capítulo también ves a Herodes, un Herodes que quiere escuchar mucho de Juan el Bautista. Le encantan sus predicaciones expositivas, dice amén a todo. Dice el texto que quedaba asombrado. Mucho se maravillaba de la predicación de Juan el Bautista, pero no era creyente. Y este capítulo es muy especial y vamos a comenzar con estos primeros 6 versículos y hoy vamos a llevar un tema llamado Lecciones en medio del menosprecio, ya que en este capítulo van a menospreciar a nuestro Señor Jesucristo. Dice el texto en el capítulo número 6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿prestaste atención, hermano? Se admiraban.
pero era una admiración sin fe, una admiración con menosprecio. Dice el texto, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? Tal vez ha pasado muy por debajo y no hemos prestado atención a esto. ¿Cuándo te han dicho alguna vez o esta? ¿Te agrada esa expresión? Y no solamente es algo que yo lo noté. El comentario también de Hendrickson hace mención de eso. Ese menosprecio en el ¿De dónde tiene estas cosas? Y hay un menosprecio, hermanos, a nuestro Señor Jesús. Pero en este capítulo, en estos primeros párrafos, primero quisiera que vean esto, hermanos. En el verso 1, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Salió de allí. ¿De dónde salió, hermanos? De esta región que estábamos ya al final del capítulo número 5. Había estado en la casa de Jairo. Eso es Capernaum. Y ahora está en Nazaret. Tiene una distancia como de 32 kilómetros. Eso no es mucho. Pero hay mucha diferencia entre la credulidad, alguien que cree genuinamente, y la incredulidad. Y hermanos, una vez más estamos viendo que Cristo mismo, en medio de circunstancias muy distintas, muy cambiantes, las situaciones cambian rápidamente, drásticamente. En 32 kilómetros haya gran incredulidad en su mismo pueblo. Pero Cristo sigue siendo el mismo. Las circunstancias no lo cambian a Él. En ese momento, como tú estás viendo ahora, ¿no? Si tú vas haciendo un recuento, va a la región de los Gadarenos y se asombran, ¡wow! Y le dicen, queremos que te vayas. ¿Pero qué pasó? Luego llega después de ese menosprecio y mucha gente le recibe y tienes a la mujer con flujo de sangre. Y luego Jairo, que está creyendo, pero luego va a su casa y en la casa se burlan de él porque él dijo simplemente está dormida. Y vas viendo esos cambios bruscos constantemente. Hermano, ahora llega a su región, a su ciudad, y uno espera, bueno, es su ciudad, es donde está su familia, los que lo conocen. Y ellos ya han escuchado las maravillas que han pasado en el otro lugar. La resurrección de la hija de Jairo ya se han dado corriendo. Los grandes milagros que ha hecho, lo que ha calmado la tempestad. El endemoniado gadareno. Y hermanos, no lo reciben bien. Es un capítulo, este pasaje nos habla del menosprecio que tienen a Cristo. Las situaciones van cambiando drásticamente, pero Cristo sigue íntegro, sigue siendo el mismo. No lo transforman. Hermano, quisiera que tú puedas estar reconociendo que la vida va a cambiar y drásticamente. El día de hoy puedes estar normal, decir, hizo calor, hizo frío, estoy sano. Y de aquí a una semana, escuchar la peor noticia de tu salud. Puedes decir, tengo a mi madre, mi padre, mis hijos. Y puede cambiar de aquí a un día, de aquí a una semana, toda tu vida. Las situaciones cambian constantemente. La economía cambia constantemente. La salud cambia constantemente. Y nosotros somos tan frágiles. Y nosotros reaccionamos y nuestro carácter es probado cuando hay ese cambio de circunstancias. Como cuando un metal lo pruebas y ves la calidad colocándolo al frío, colocándolo al calor para ver si es un buen material o es un mal material. Hermanos, quisiera que puedas estar viendo lo que yo le llamo el seminario de la integridad. Hermano, eso no te lo van a enseñar en seminario. Eso no te lo van a enseñar en una clase de licenciatura, maestría o doctorado. Tú puedes estar, hermanos, recitándome el griego y el hebreo y 50 versículos, ir a tu casa y porque tu esposa te ha dicho algo que no debería, tú explotaste y terminaste peor. ¿Alguna vez sucedió esto en un almuerzo? Señor, gracias por los alimentos. Tú eres tan generoso orando de la familia, de la mano. Oh, bondadoso Señor. Termina la oración y es el plato que no te gusta. La verdura que no te agrada. Y en un momento, por un cambio de sazón y de sabor, ¿qué pasó contigo? Peleando con tu esposa, quejándote, yo no quería esto, ¿por qué hiciste esto? ¿Y dónde está ese Señor? Gracias por tu provisión. Somos así de frágiles. Es por eso que tenemos que acudir a Cristo. ¿Será que nosotros podríamos soportar esto? Si no estamos pudiendo soportar un cambio de plato, de comida,
¿Qué será si es un cambio total y dramático en nuestras vidas, ya sea en la salud, en la economía? Un día puedes estar con trabajo, al día siguiente sin trabajo. Hermanos, Cristo Jesús es un ejemplo de integridad, no importan las circunstancias. El mundo, este sistema puede andar lo más dual, si quieres llamarle así, cambiando constantemente. Pero nosotros tenemos que ser los mismos en el Señor. Y es algo muy, muy difícil y para el hombre caído imposible. Tenemos que aferrarnos a nuestro Señor, que es el mejor ejemplo. ¿Acaso nosotros no hemos escuchado en los votos lo que decimos siempre en los votos de matrimonio? Prometo amarte en la salud y en la... ¿Ves ese cambio? En esa dualidad, en ese cambio que va a haber constantemente. Salud, enfermedad, riqueza, pobreza, en las buenas y en las... Y eso, hermanos, no solamente en la boda, es constantemente el seguir al Señor, el aprender de Cristo, el ser fieles en todo momento. Cuando te amen, cuando te aborrezcan, cuando alguien te diga bienvenido o cuando alguien te mire con desprecio. Tienes que ser esa persona íntegra. Versículo número 2. Quisiera que podamos aprender la siguiente lección en medio del menosprecio. Dice el verso número 2, la palabra de Dios así, Marcos capítulo 6, verso 2. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? Hermanos, menospreciaron al Dios Señor Todopoderoso. Esa expresión, en medio de tantas grandes cosas y hermosas cosas que están sucediendo, milagros, maravillas, hermanos, estos ciudadanos habían escuchado todas las maravillas que habían pasado, prodigios, pero ellos están incrédulos y están diciendo, maravillados. No es algo extraño, hermanos. Si al mismo Señor Jesucristo, al dueño de todo, al Dios Todopoderoso, lo han menospreciado, ¿qué te espera a ti? ¿Qué te espera a ti? Van a menospreciarte, más vale que lo esperes. Va a haber menosprecio. Estamos en un sistema que le gusta etiquetar a las personas. El viejo, el joven, el gordo, el flaco, el chistoso, el amargado, el de esta región, el de aquella región. Hay un menosprecio que nace en nuestro corazón por la naturaleza de Adán. Cuando tú crees en el Señor Jesucristo es una gran bendición. Pero tu corazón caído todavía está ahí, para que tú lo hagas morir. Así como un hombre que cree en el Señor Jesucristo, se arrodilla y clama, va a salir a la calle y va a seguir luchando con sus ojos. Tiene que hacer morir lo terrenal. De la misma manera el menosprecio, el menospreciarnos unos a otros es constante y tenemos que hacerlo morir. Tenemos que ser mansos y humildes, soportar el menosprecio y buscar agradar a Dios. Esto es algo que tal vez alguien diga, pero pastor, eso será en la calle, nos menospreciarán en la calle. Cuando yo voy al mundo van a menospreciarme por ser creyente, pero en la iglesia no, en la iglesia tengo mi refugio. Estás perdido. Aquí también tienes personas caídas que están en arrepentimiento y tienen que cambiar, pero vas a sufrir menosprecio. Hermanos, quisiera que vayas en tu Biblia, por favor, 1 Corintios capítulo 16, verso 10, para que veas que el pastor no se está inventando esto. 1 Corintios capítulo número 16, verso 10, hablando del menosprecio, dice así la palabra de Dios. 1 Corintios 16, 10. ¿Qué dice Pablo? Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. Pablo les está encomendando eso, ¿no? Tienes una ciudad que está dividida entre Pablo, Apolos, Cefas, divisiones internas. Apolos no quiere ni siquiera ir a Corinto. Pero Pablo, como ama tanto esta iglesia, lucha por esta iglesia, escribe a esta iglesia y mientras tarda en llegar, manda a Timoteo. ¿Y qué dice? Si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco. ¿Por qué da esta instrucción? ¿Por qué da esta instrucción Pablo a la iglesia en Corinto? Nadie le tenga en poco, porque conoce esta iglesia.
Yo creo que esto es algo que nosotros tenemos que reconocer fácilmente. ¿Cómo te sentirías tú si llega tu cumpleaños y alguien te regala un jaboncillo? Pues todo eso es una indirecta. Esta no es una indirecta. Una carta muy preciosa, y Pablo nos encomienda que no le tengamos en poco y que él hace la obra igual que Pablo. ¿Qué nos está queriendo decir? Tienen una tendencia. Viene otro, más joven, y ustedes quieren tenerle en poco. Tienen que cambiar. Y esa es nuestra naturaleza. Si no, encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Hermanos, ¿se dan cuenta? Es una encomendación muy amorosa, pero no es algo nuevo. Si vamos a 1 Timoteo rápidamente, capítulo 4, dice así la palabra de Dios. 1 Timoteo, capítulo 4, verso 12. Pablo, escribiendo a Timoteo ahora. Timoteo ahora ya no está en Corinto. ¿Dónde va? ¿Dónde está? No sé, pastor, es 1 Timoteo. Éfeso, ¿está bien? Ahora está en otra ciudad. No es Corinto, pastores, que Corinto eran unos divisores problemáticos, eran prácticamente inconversos vestidos de creyentes. Hermano, había santos fieles en esa iglesia. Pero ahora estamos en Éfeso. ¿Y qué dice la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 4, verso 12? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Qué le está encomendando ahora? No te tengan en poco. Ninguno tenga en poco tu juventud. Y hermanos, tiene que ahora encomendar a Timoteo que él puede estar yendo y que nadie te tenga en poco. Eres joven. Hermanos, esa crítica va a continuar. Va a haber un menosprecio, hermanos. No es algo extraño si los siervos fieles y humildes, los siervos rectos del Señor, también son menospreciados. Va a haber un menosprecio constante. Vamos al libro de Tito, por favor, rápidamente. Tito, capítulo 2. Dice la palabra de Dios, el verso 15. Ahora tenemos a otro personaje joven también. Verso 15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. ¿Estás hallando ya el patrón? Las iglesias, puedes saltar de una a otra. Hermanos, las iglesias luchan con su naturaleza pecaminosa, y una lucha con la cual vas a estar enfrentándote es el menosprecio. No te desanimes, no te sientas miserable, no te sientas defraudado. Tu labor es glorificar y agradar a ¿quién? Y ahí entra el secreto de la lección. Pastor, ok, entonces yo ya entendí, me van a menospreciar. Si han menospreciado a Cristo, más vale que me van a menospreciar a mí. ¿Por qué te van a menospreciar? Hay muchas razones. ¿Cuál es tu trasfondo cultural? Tu región, tu nación, tu ciudad, tu crianza. ¿Cómo hablas? ¿Tienes qué tipo de acento? ¿Oriental, occidental, extranjero, local? Te van a criticar y menospreciar por lo que sea. No importa. Si tú dices, pastor, yo tengo un acento, parece que pronuncio la L de otra manera para esto que extranjero, voy a hablar más local. Y vas a pronunciar más la S y te van a criticar otros. Voy a dejar de pronunciar la S, la voy a pronunciar como J. Te van a criticar y te van a menospreciar otros. ¿Cómo hago para luchar con el menosprecio? Número 1, no estás buscando agradarles a ellos. Estás buscando agradar a Dios. Punto. Ahí acaba. Cristo Jesús no cambiaba para poder agradar a la gente. Él era el mismo aquí, allá, en Gadara, en Capernaum, en Nazaret. El mismo. No estás cambiando de ropa, de vestimenta, de acento, de personalidad para agradar a la gente, porque la gente nunca va a quedar satisfecha. Te conté alguna vez de esa iglesia que estaba insatisfecha porque tenía un pastor muy joven y decían, el pastor es muy joven, ¿cómo nos va a enseñar? Él ni siquiera está todavía casado. Luego se casó y cuando se casó dijeron, bueno, pues está casado, pero él no tiene hijos. ¿Qué sabe de predicar eso si no tiene hijos? Aunque el apóstol Pablo tampoco tenía hijos, ¿verdad? Pero le critican, lo menosprecian. Y luego ese pastor tiene que tener hijos, tiene 7 hijos. No, tiene muchos hijos. Él no sabe lo que es tener solo un hijo. Y la pareja soltera le va a mirar, no, es que él tiene 7, yo tengo ningún hijo, él no entiende.
Y luego el pastor joven dejó de ser joven, ahora es el pastor viejo y dicen, no, nuestro pastor es muy viejo, no entiende la nueva era, el nuevo tiempo en el cual nos encontramos. Ese menosprecio va a estar presente por la naturaleza pecaminosa que tenemos. Y no estamos llamados a acomodarnos, estamos llamados a ser los mismos cristianos íntegros que amamos al Señor. Así que, hermanos, eso es lo que hace Cristo. Lo están menospreciando en el versículo número 2, ¿no? Y hay algunas cosas que se van a estar mencionando. Verso número 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Hermanos, aquí se menciona, ¿no? ¿No es este el carpintero? La palabra que se usa aquí puede ser carpintero o alguien que está encargado de manufactura, vinculada muchas veces a la madera. ¿Está bien? Pero ¿qué tiene de malo? O sea, algunos piensan, lo menospreciaron por ser carpintero, pero hay algo muy curioso históricamente. Resulta que los rabís también tenían oficio. Aparte de ser rabís, tenían oficios. Les enseñaban a poder trabajar con sus manos. Habían rabís que también eran carpinteros, que eran zapateros, que eran sastres, rabís que eran enterradores. Si no me equivoco, aquel que estaba muy conocido, ¿no? El rabí que fundó esa escuela de Shammai, él también tenía su oficio. Si no me equivoco, era herrero. Así que este menosprecio no era tanto, es carpintero, o como si hubiera algo inferior. ¿Sabes qué es? Es igual que todos. Es alguien normal. Conocemos a su madre, sus hermanos, aquí se menciona 3. Sus hermanas también están con nosotros. Ahí hay una que otra casada. No hay nada extraordinario en él. ¿De dónde tiene él estas cosas? Este menosprecio, hermanos, va a estar presente acá por diferentes razones, ¿no? Es uno más. No ha ido a seminario, no ha ido a ninguna escuela teológica y está hablando maravillas y está haciendo milagros. Eso no te lo enseña nadie. Hermanos, este menosprecio está presente, pero hay un propósito. ¿Cuál es la otra lección? El menosprecio en sí es necesario para que puedas ministrar en estas personas. Para que tú puedas ministrar en ellos es muy, muy necesario. Déjamelo ilustrarte de la siguiente manera. Hace unos días alguien me preguntó, pastor, ¿cómo puede hacer un miembro para poder solicitar hablar a la congregación? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el proceso? ¿No? Tal vez pensando algún proceso burocrático. ¿Qué se hace? ¿Se recolecta firmas para hablar con la congregación? ¿Qué se hace, hermanos, en nuestra iglesia para hablar con la congregación? Nos reunimos en la reunión de miembros en la Santa Cena, les doy los informes, les digo, hermanos, esto estamos haciendo en la oración para el futuro pastor, para los futuros diáconos, la economía de la iglesia brevemente, les anuncio que al año vamos a presentar el presupuesto y al final les digo, hermanos, ¿alguien quiere decir algo? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Porque los miembros tienen voz y voto, ¿verdad? ¿Los miembros qué tienen? Voz y voto. Pueden hablar. No necesitan, hermanos, recolectar 50 firmas para poder hablar a la congregación. ¿Y saben por qué? Porque no estamos escondiendo nada. Alguien puede hablar. Pero pastor, ¿y si alguien habla algo incorrecto? Amén. Así lo corregimos. ¿Y si alguien levantara la voz y dijera algo malo contra el diácono? Bueno, pues como no tiene nada malo el diácono, lo corregimos. Seguimos el proceso adecuado, pasa un mes, presentamos las pruebas y si el hermano le acusó mal, con malas pruebas, le llamamos al arrepentimiento y terminamos edificados todos. ¿Amén? Amén. Hermanos, ese evento de querer callar a la gente es muy peligroso. Más bien yo prefiero que hablen y así se manifiesta cómo trabajamos en su vida. Y si el hermano tal vez observa algo que tiene razón en la iglesia, pues cambiamos nosotros. ¿Está bien? Y decimos, hermano, gracias por esa observación, tenías toda la razón, estamos haciendo esto para cambiarlo. Y ya está. No hay más. ¿Qué está pasando aquí cuando hay menosprecio, hermanos? Cuando hay menosprecio es la bendición de que ahora sabes cómo debes trabajar en estas personas que están menospreciando a Cristo.
Gracias a Dios por el menosprecio, porque se manifiestan las cabras y las ovejas. Gracias a Dios por el menosprecio, porque ahora sabes cómo trabajar en esas personas. ¿Sabes qué hizo Cristo cuando vio que tenían menosprecio hacia el Señor Jesús y no tenían fe? Jesús dijo, no voy a hacer aquí milagros. No voy a hacerlos, porque no tienen fe, y si no tienen fe, no voy a hacer milagros. No es de que Jesús quedó incapacitado de hacer milagros, sino que se ha probado a través de la historia que los milagros no producen fe. ¿Sabes cuál es la generación que más vio milagros? La generación que fue enterrada en el desierto en incredulidad. Enterrados por muchos milagros que vieron e incrédulos. Los milagros, te vuelvo a repetir, apuntan a Cristo. ¿De dónde viene la fe? Pero tú la sabes. Son los versículos más claros. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de... ¿Y qué hizo Cristo? Ya que no hizo milagros, verso número 6, el final, estaba asombrado de la incredulidad de ellos y se puso a hacer 1000 milagros. ¿Eso dicen? ¿Qué dice? Estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor. He ahí. ¡Qué bendición que se ha manifestado la incredulidad y el menosprecio! Porque ahora sé cómo trabajar. A estas personas incrédulas no les puedo dar milagros, va a ser de tropiezo. Lo que les tengo que dar es la palabra, enseñanza. Y eso es lo que hace Cristo. Así que, hermanos, cuando tú ves también menosprecio, ahí es una bandera no solamente para que tú te sientas herido, miserable y victimizado. Oh, me han menospreciado, me cambiaré de iglesia. No. ¿Quiénes son los que menosprecian? Hay que orar por ellos. Porque Cristo Jesús también ha mencionado en el capítulo 5 de Mateo, cuidado, menosprecien a uno de estos pequeños. Perdón, Mateo capítulo 18. No podemos menospreciar a uno de estos pequeños. Hablando de las ovejas del Señor. Así que es una bandera para que podamos trabajar en su vida más bien. En vez de sentirte víctima, deberías sentirte, aquí puedo trabajar y servir. Él cree poco de mí. Y la verdad es que es cierto, yo soy poco. Soy muy miserable, pero hay orgullo en él. Y hay que trabajar en su vida. Hay que amarle. Hay que enseñar la palabra de Dios. Y hermanos, eso es la bendición. El menosprecio manifiesta a los incrédulos en la congregación y también manifiesta a los inmaduros, que son creyentes, pero inmaduros en la congregación, para que podamos trabajar en sus vidas. Cuando dice el texto, si vamos una vez más al verso 3, y se escandalizaban de él, ¿no? Al decir, pero conocemos su oficio, es normal. Tal vez lo único curioso que se puede mencionar es que dijeron su madre. No dijeron su papá José, que es carpintero, como en otro pasaje. Aquí mencionaron ¿a quién? A su madre, que es algo muy poco usual entre los judíos. Se dice Pedro, hijo de Jacobo, Jacobo, hijo de José, pero siempre es vinculado al papá. Cuando dicen algo vinculado a la mamá es algo muy inusual. Tal vez por ahí. Pero nada más, es alguien normal, pero dice, y se escandalizaban de él. Esta palabra escandalizar en el griego, escandalizo. Es una palabra que significa tropiezo y tropezaban con eso. ¿Sabes dónde se utiliza esta palabra? Se escandalizaban o tropezaban. Esta misma palabra, tal vez la has escuchado en Mateo 5, ahí está. Cuando dice, ¿no? Si tu mano te es ocasión de escandalizo. Si tu mano te es ocasión de caer. Si tu mano te es de tropiezo, córtala. Solamente que ahora Cristo es de tropiezo. ¿Cómo puede Cristo ser de tropiezo? Cristo es la mayor bendición. Es de tropiezo porque su corazón debe ser ministrado. Así que, hermanos, cuando vemos ese menosprecio, un creyente mira y dice, ahí debo trabajar. Es el corazón del siervo el que genuinamente ha creído en Cristo. No se anda victimizando por todo lado. Es un lugar para trabajar. Hace años atrás, el fundador de la iglesia contó una historia. Dijo, hubo un hombre que era vendedor de zapatos y lo enviaron al África a vender zapatos. Y llamó por teléfono y dijo, no vengan aquí. Se fijó pura tribus indígenas, nadie usa zapatos, vamos a entrar en quiebra. Pero otro vendedor usó el mismo teléfono y dijo, traigan todos los zapatos y la fábrica de zapatos.
nos vamos a hacer millonarios. Aquí nadie usa zapatos. ¿Por qué era ese cambio? ¿Qué veía uno y qué veía el otro? ¿Qué ves tú cuando alguien te menosprecia? ¿Ves con amor a alguien para trabajar en su vida? Porque eso hace Cristo. No da milagros, pero enseña la palabra. Y es algo que nosotros, hermanos, tenemos que hacer. Aquí, hermanos, hay algo que sucede. Dice la palabra de Dios, verso 6, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. ¿Sabes, hermano? Tú vas a ver esta palabra de asombro en muchas ocasiones cuando Jesús hace milagros. Ya te dije, ¿no? 2,000 cerdos lanzándose donde están los demonios, ¿no? Los demonios tomaron posesión, 2,000 cerdos. Si pones un cerdo detrás de otro, ¿no? De 1,50 m y sumas ahí 2,000 una fila, son 3 kilómetros enteros. Algunos de nosotros tal vez no podemos ni correr 3 kilómetros. Hermanos, todos juntos se lanzaron. Todos se asombran. Un endemoniado libre, todos se asombran. La gran pregunta es, ¿sabes que solamente 2 veces Jesús queda asombrado? Esta palabra, tavmazo, se utiliza solo 2 veces aplicándola a Jesús. Solo 2 veces Jesús queda maravillado y asombrado. Solo 2 se mencionan. Una es aquí. Está asombrado por la incredulidad. No le asombraron los demonios, ni Legión, ni los cerdos. Está asombrado. Pero son los de mi pueblo, han escuchado todo. Y está asombrado. Y es el otro pasaje que me llama la atención. Cuando Jesús estaba predicando y enseñando en el libro de Mateo 8, viene un centurión para pedir por su siervo. Y viene, obviamente, con mensajeros. Y dice, yo he enviado porque no me hallo digno ni siquiera de ir delante de ti. Ok, yo voy. No vayas, no es necesario. No soy digno que entres en mi casa. Solamente di la palabra y serás sano. Porque yo también tengo soldados a mi cargo. Yo mando y se hace. Solo di la palabra. Yo sé que se va a sanar. Y Jesús se quedó tavmazo, asombrado. No he visto en toda la tierra tanta fe. En toda Jerusalén. Y lo sanó. El día de hoy, hermanos, ¿cómo va a quedar Cristo? ¿Habrá fe? O en el lugar como aquí, en el pueblo de Jesús, no hubo fe. O en el pueblo visible aquí, ¿habrá fe? ¿Habrá esa transformación? ¿O no? Y es la decisión tuya. Buscar a Cristo con todo tu corazón y decirle, Señor, no puedo. Todo esto que he visto, no puedo. En mi naturaleza condenada y caída, no. Cuando me menosprecien, yo les voy a pagar con la misma moneda. Pero si clamas a Cristo y le pides perdón, su Espíritu Santo va a orar en ti y en mí para que podamos apoyarnos y podamos nosotros hallar valor, no en nosotros y en nuestro carácter, carisma, nacionalidad, lenguaje, edad, sino que el valor que tenemos es que Cristo habita en nosotros. Somos salvos por la fe, por la obra de Cristo. Somos salvos porque Él nos ha imputado su justicia. Así que ahora no tenemos ni siquiera razón para compararnos unos a otros. Sería ridículo. Y no empecemos a menospreciar, pero empecemos a ministrar entre nosotros en amor. Así que, hermanos, algunas lecciones en medio del menosprecio, pero hermanos, recuerda, estamos para servir. Así como Cristo en medio del menosprecio, continuó ministrando apropiadamente. El llamado, hermanos, es a que en medio del menosprecio que nos espera, podamos perseverar en integridad y ministrar. Amén. Oremos. Señor, te damos